Hola, hola, Satnam, te doy la bienvenida a este tercer encuentro con el registro akáshico. El día de hoy, el registro nos quiere traer sobre la mesa el tema de las relaciones. Para recordar un poquitito, refrescar la memoria, el primer tema que vimos en esta serie de videos fue el viaje del alma. El segundo, el viaje del cuerpo. Y en esta entrega nos quieren introducir en el plano de las relaciones. Y voy a hacer mi mayor esfuerzo porque la verdad es que en esta lectura aparecieron muchos conceptos de una manera nueva para mí. Entonces voy a hacer lo mejor posible para tratar de transmitir con la mayor claridad y la mayor transparencia posible el mensaje que nos quieren entregar. Para quienes no me conocen, mi nombre es Natalia Galvez, soy fundadora de Ardeva y en mi camino de vida está el trabajo con la feminidad sagrada principalmente a través de todas sus facetas, que son muchísimas. Entonces trabajo con astrología, registro akáshico, sanaciones de útero, etc. Si quieres saber más acerca de este proyecto, tienes la web que es www.ardeva.com, donde puedes encontrar todo lo que tenemos junto con el registro akáshico para ofrecer. Así es que vamos a comenzar, vamos a empezar con el tema de hoy. Bien, como les decía, voy a hacer mi mejor esfuerzo porque la verdad es que era densita la información de esta lectura. Pero si estoy abierta a recibir la ayuda porque está el registro abierto, así es que me entrego al mensaje de la sesión de hoy. Bien, entonces, en el plano de las relaciones, lo primero donde nos quieren llevar nuestra conciencia es a aquellas veces en las que nos hemos experimentado a nosotros mismos como un otro. Este fue el primer concepto de la lectura y también el primer concepto desafiante de la lectura, porque claro, a veces cuando hacemos lectura o alguna canalización, si es que tú canalizas, uno recibe información a veces de manera visual, a veces de manera auditiva, ¿cierto? A veces con conceptos, pero a veces solamente como una sensación. Entonces, sobre todo cuando son temas densitos como el de hoy, a mí me pasa, por lo menos, que recibo mucho desde las sensaciones y desde las percepciones, más que de las palabras. Me imagino que para poder absorber mejor el mensaje, ¿no? Me imagino, no lo sé. Entonces, la sensación de cuando nos experimentamos a nosotros mismos como un otro, de partida nace con la separación de la fuente, ¿cierto? En el viaje del alma vimos un poco este tema, nos separamos de Dios diosa, ¿cierto? Para experimentarnos en la individualidad. Entonces, esa otredad, en cierta forma, nace desde esa separación. Sin embargo, la sensación interna, humana, de experimentarnos como un otro, surge con la identificación. La identificación de lo que soy en oposición a lo que no soy. Entonces todos tenemos, por ejemplo, estas identificaciones de lo que somos y de lo que no somos. Entonces todo aquello que no somos
según nuestra mente, finalmente, hace que se produzca una división. Y entonces en nuestro interior, nuestra identidad se separa de lo bueno de lo malo, por ejemplo, y buscamos identificarnos con lo agradable, lo placentero, lo rico, lo bonito, lo bueno. Y todo aquello que para nuestra mente, a partir de juicios, ¿cierto? Y de clasificación, que a la mente le encanta hacer ese trabajo, nos vamos desidentificando con lo que consideramos malo, incómodo, dañino, cruel, etc. Y ahí es donde surge la primera como separación en esta identidad. Porque venimos del todo y luego cuando nacemos individuos hay separación y luego dentro de ese individuo está como esa herida de la separación y entonces hay cosas de las que me avergüenzo de mí misma y con las que no me gusta identificarme. Entonces un buen día me miro en el espejo y digo, ay, me hubiese encantado ser rubia. O, ay, si tan solo pudiera ganar más dinero. Ese tipo de cosas, como tener ciertas expectativas de una cierta perfección a la que aspiramos y a donde queremos llegar. Entonces todo eso forma parte de experimentarnos a nosotros mismos como un otro. Cuando no nos alcanza lo que tenemos en nuestro interior para sentirnos plenos y completos como seres humanos. Entonces, eso como primera cosa. El registro akáshico desea poder poner la conciencia y poner la atención sobre aquello. Porque para poder hablar de las relaciones y del plano de las relaciones, todas las relaciones en nuestra vida se van a ver mediadas y en cierta forma teñidas por la relación que sostenemos con nosotras y nosotros mismos. Entonces, si yo, por ejemplo, ese buen día que me miré en el espejo y dije, ay, si tan solo pudiera tener una pareja que me respetara, que me amara por lo que soy, con la que pudiera tener una intimidad satisfactoria. Sin embargo, aquello simplemente no puede ser posible si yo no me experimento a mí misma como con respeto, si no tengo una intimidad conmigo misma y si no me conozco. Entonces, es muy importante, nos recuerda el registro akáshico, poder estrechar el lazo que tenemos con nosotros mismos y poder acortar cada vez más la brecha de esa otredad, ¿ya? Ahora, hacer esto no es nada fácil porque somos seres humanos y es parte de ser humano tener esta experiencia con nuestra mente. Entonces, el registro akáshico lo que hizo fue como dividir en distintos como niveles de conciencia, por decirlo de alguna forma, que es como un lenguaje al que estamos relativamente acostumbrados o que es familiar, y que tiene que ver con esa identificación del yo como un otro. Entonces, el registro nos recuerda que el problema no es el ego, en cierta forma, solamente porque exista, ¿ya? Necesitamos que exista para poder encarnar como almas individuales. El problema surge con la identificación de esa separación, de esa parcialidad en la identidad, porque entonces eso se convierte en nuestro sentido de la identidad. Cuando esa separación y esa otredad y esa experiencia del yo como un otro, que es un yo totalmente limitado, por supuesto que ciertas cosas y otras no,
No es la vastedad de la eternidad. Yo no me identifico con la vastedad, me identifico solamente con la parte buena o la que me gusta. Entonces, cuando el problema surge, ¿cierto? Cuando eso se convierte en mi sentido de identidad y entonces eso se convierte en el yo soy. ¿Bien? Eso como primera cosa. Para poder como tranquilizarnos un poco dentro de esto, que es densito, pero espero poder estar expresándolo bien. Todos los seres humanos venimos con esto. Ya puede ser heredado por nosotros mismos desde el pasado del alma, en otras encarnaciones, en nuestro nivel de conciencia que hemos acumulado en las experiencias de vida anteriores. Es heredado por nuestra madre a partir aproximadamente del 4.º mes de embarazo, que es donde se produce la encarnación. Y entonces vamos absorbiendo toda esta conciencia de nuestra madre a través de ser parte de ella, de su cuerpo, de sus células, de su mente, de su todo. Y por supuesto de la conciencia colectiva, de lo que significa ser humanos. Entonces no es que esta separación la tenga solamente yo porque nací con ese problema. No, es algo que toda la humanidad comparte, con excepción del Dalai Lama y, no sé, Eckhart Tolle. El resto de los seres humanos estamos todos en el horno, ¿ya? Entonces, por eso que es importante poder hablar de estas cosas para poder hacernos cargo. Finalmente, el mensaje final, así como conclusión, spoiler de este video, es poder hacer shadow work o trabajo con la sombra. Poder entender la sombra desde el amor y la compasión también, ¿ya? Entonces vamos a ir llegando a eso de a poquito. Entonces, como te comentaba, el registro akáshico, para poder hacer esto más digerible, me lo ha presentado en 3 niveles distintos como de conciencia que como seres humanos podemos transitar, ¿ya? Y donde podemos movernos de manera que nuestra mente lo entienda mejor, de manera que pueda ser más digerible y transitable, etc. Para que no se quede tanto como en la filosofía y como en la densidad de los conceptos del yo y el otro, etc. El alma, etc. Para poder hacerlo más digerible. Entonces esto me recordó mucho una carta del tarot del maestro Osho. En su tarot Zen él tiene una carta que no me acuerdo cómo se llama ahora. No me acuerdo su nombre, pero aparecen 3 personajes. Uno de los personajes es un burro que representa un nivel de conciencia, el nivel de conciencia más bajo, digamos, como donde nos movemos como muy desde lo instintivo, desde donde hay mucha como inconsciencia en cierta forma, como que andamos en el patrón automático, piloto automático, y no vemos como los patrones de manera consciente. Luego viene el otro personaje, de ese personaje evoluciona y se convierte en un león, que tiene toda esta ferocidad, ¿cierto? Esta pasión, esta voluntad, esta rebeldía de espíritu. Y luego este personaje se vuelve a transformar y se transforma en un niño que toca una flauta, me parece. Entonces, el maestro Osho habla de esa evolución en la conciencia, de volvernos pasar como por todos esos estados en nuestro crecimiento interno, en nuestro trabajo con nuestro mundo interior. Entonces, volviendo al registro akáshico, en este primer nivel de conciencia, que es el del burro en el caso del tarot de Osho, está la tercera dimensión, lo vamos a llamar 3D, ¿ya? Y en esta 3D nosotros nos experimentamos a nosotros mismos como seres humanos como un cuerpo. Nos identificamos mucho con nuestro cuerpo.
Es desde esta dimensión desde donde juzgamos mucho cómo lucimos, nuestro cuerpo, cómo luce, cómo se muestra en el mundo. Y también lo que experimenta. Por lo tanto, en esta dimensión nos experimentamos como seres que sufren, ¿ya? Que sienten, que experimentan dolor, que experimentan aflicción, pena. O sea, si me pego, me duele. Desde ese nivel hasta el nivel del sufrimiento interno. Entonces, esta creencia o este nivel de conciencia donde yo me experimento como un cuerpo finito que potencialmente sufre, también experimenta placer, pero también sufre, aquí está esta dualidad, está arraigada y está anclada a un arquetipo que es en el registro akáshico, en la escuela donde yo estudié, lo llamamos una tríada, donde está la víctima, el salvador y el victimario, ¿ya? Entonces el registro akáshico me menciona víctima, victimario solamente, ¿ya? Me dice cómo, me muestra cómo esta creencia, como esta sensación, esta experiencia de yo como un otro que sufre, ¿ya? Está tremendamente arraigada en este arquetipo de la víctima y del abusador. O sea, esos roles pueden ser intercambiables siempre, 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 siempre. Y entonces yo puedo estar siendo hoy día la víctima de una circunstancia o de un hecho de abuso y mañana, otro día, puedo yo perpetrar ese abuso o otros abusos, ¿ya? Entonces, cuando estamos en ese nivel de conciencia, lo que experimentamos, por ende, como resultado, es el yo que sufre. Me experimento como esa víctima. Y aquí experimentamos una gran variedad de emociones y vamos reaccionando en el mundo en base a esas emociones. Eso es como en un primer nivel de conciencia, donde encontraríamos al burro de Osho, ¿verdad? Entonces, para poder pasar a una siguiente etapa, para poder como saltar al siguiente nivel de conciencia, que vendría siendo la 4D, ¿cierto? Se debe producir como un proceso alquímico, ya interno, donde logramos ser honestos con nosotros mismos. ¿A qué me refiero con esto? A que viene el factor de darse cuenta, ya me doy cuenta. Viene el factor traer hacia la conciencia, hacia la superficie, la mirada está puesta ahí y entonces ahora yo me doy cuenta que hay este juego de roles, ¿cierto? Donde está este arquetipo del abusador y del abusado, de la víctima del victimario, y que bueno, también hay un tercer personaje que es el salvador, ¿cierto? Que juega un papel muy importante en esa dinámica. Y cuando me doy cuenta de eso, tengo la capacidad de poder observarlo con mayor conciencia, darme cuenta los lugares donde eso se gatilla, los momentos donde eso hace como plop, así como esa burbuja explota. Y entonces tengo la capacidad de ser lo suficientemente honesta conmigo misma, de decir, esto finalmente también es una elección. O sea, yo puedo elegir no jugar a este juego, a estos roles, ¿sí? Puedo escoger otras cosas, puedo escoger no reaccionar desde esta emocionalidad que me produce ser víctima o ver a una víctima o acompañar a una víctima o
como amiga, como terapeuta, como hija, como lo que sea. O sea, independientemente del contexto, es como poner atención a eso. Bien, entonces cuando se produce esta alquimia interna, donde yo voy transmutando esta forma de identificación en estos personajes, ¿cierto? Y logro darme cuenta que en el fondo sí tengo poder. Va surgiendo el siguiente nivel de conciencia, ¿cierto? Esta 4D, donde está el león, donde está la pasión, la voluntad, el deseo de libertad, el coraje, ¿ya? Y un cierto alivio también de que en realidad estas cadenas que yo supuestamente pensaba que yo tenía y que en realidad era lo que me tocó y lo que me pasó y lo que soy y nunca va a cambiar, me libero de eso, me libero de eso. Entonces ahí surge el león en el personaje de Osho, ¿cierto? Como este personaje o este nivel de conciencia donde se experimenta el valor, la valentía, la rebeldía, el querer como salirse de ese sistema de creencias, ¿sí? Entonces aquí nos experimentamos a nosotros mismos con mucha voluntad. Y es un reino donde ya las emociones también actúan de manera muy fuerte, pero siempre pasada por el tamiz como de la mente, como que la mente aquí toma un poco más de protagonismo, como que hay un darse cuenta que te permite como expandir esa mente y entonces trabajar en conjunto con las emociones. Pero aún hay un nivel más allá, incluso, que es la 5D, ¿cierto? La famosa 5D. Y aquí, en este viaje, en esta transición, pasamos a experimentarnos a nosotros mismos, ya no como seres poderosos y mentales, racionales, que somos capaces de hacer mejores decisiones, etcétera, ¿cierto? Como de salirnos de esa inconsciencia en la que nos encontrábamos en esa 3D, en la primera etapa, y pasamos a experimentarnos a nosotros mismos como seres totales, donde esa otredad ya no existe porque hay una realidad espiritual que ahora se manifiesta. Y aquí es la única parte, la única esfera, la única dimensión del ser donde realmente podemos sentirnos libres, plenos, felices, completos, amorosos y en comunión con todo lo que hay. Porque aquí es como que en la segunda etapa, en la 4D, se produce el trabajo con la sombra. Es muy importante hacer el trabajo con la sombra. Porque en la medida en que tengo esa división sobre las partes buenas de mí, las partes malas de mí, entonces me identifico con las partes buenas nomás, pero las partes malas quedan en el inconsciente y entonces los patrones automáticos los lidera el inconsciente. Entonces, a pesar que yo haga, por ejemplo, la ley de atracción y todo eso, finalmente no me va a funcionar jamás, jamás. O sea, cero posibilidad, a menos que yo entienda lo que hay en el inconsciente y lo traiga al consciente. Y entonces haga las paces con esa sombra. Eso no es fácil de hacer, como les digo. No es algo como, ya, sí, voy a hacer las paces con el inconsciente. Principalmente porque por algo están en el inconsciente. O sea, no es de acceso fácil, digamos. Sin embargo, se puede. Sin embargo, todos podemos hacerlo. Y en el siguiente encuentro, creo que el registro nos va a dar, ¿sí? Un ejercicio práctico. Vamos a practicar, vamos a hacer algo, vamos a ponernos manos a la obra para poder comenzar, ¿cierto? Con este viaje de transformación de nuestro mundo interno, para poder dejar de experimentarnos a nosotros como un otro
y poder experimentarnos en toda nuestra vastedad, en toda nuestra infinitud, en todo lo que nuestro potencial tiene encapsulado en nuestra alma, en nuestro espíritu. A modo de conclusión, podemos decir que en el plano de las relaciones todo está mediado por la relación con nosotras mismas y nosotros mismos. Y si yo me experimento a mí misma como un otro, entonces yo voy a experimentar a todo el resto de mis relaciones como otros, donde en algún momento, tarde o temprano, siempre nos vamos a ver enfrentados en un campo de batalla. Inevitablemente, solamente por el hecho de considerarlo un otro, ese otro tiene la potencialidad de herirme, por lo tanto tengo que defenderme, víctima, victimario, o experimentar la necesidad de salvar a alguien de algo, de una situación o de una persona, a través de mis consejos, a través de mi presencia, a través de mi dinero. En fin, esto tiene un montón de maneras de manifestarse en la materia. Lo importante es entender que mientras el otro sea un otro, en determinado momento siempre va a surgir una guerra de cualquier tipo, psíquica, mental, de idea, ideología. O sea, abran Twitter. Está ahí, digamos. No hay que ir muy lejos, más que a tu teléfono y redes sociales para ver cómo esto se manifiesta. En un nivel muy piola, por decirlo de alguna forma. O pequeño, o sutil, qué sé yo, pero me entiendes. Entonces, si queremos tener relaciones bonitas, relaciones que sean sagradas, relaciones elevadas, relaciones que nos alimenten y a las que también podamos, por supuesto, aportar, es muy necesario que la relación con nosotros mismos cambie y dejemos de experimentarnos a nosotros mismos como esa parcialidad, como esa otredad o como simplemente no ser suficientes para este momento presente. Esta lectura, en cierta forma, me sorprendió bastante porque yo trabajo mucho con la feminidad sagrada y parte del trabajo de la feminidad sagrada es el trabajo con la sombra. Entonces finalmente siempre llego a lo mismo, siempre llego como la feminidad sagrada. Es muy importante, es súper importante poder reivindicar la relación que tenemos con lo femenino, pero a través del conocimiento de lo femenino, porque yo creo que no lo conocemos en su totalidad. Por esto mismo, porque nos hemos separado. Esto no soy yo, esto no sirve. Y culturalmente lo femenino ha sido apartado de nuestra experiencia durante muchos siglos, entonces es bastante difícil que lo conozcamos así como de primera mano. Entonces es importante poder mirar esa parte nuestra que también somos, para poder hacer las paces con la sombra. Y eso suena muy bonito, pero es súper desagradable, a momentos es exasperante y hay que tener mucho coraje también para poder atravesar eso, para poder transitarlo con la convicción de que está la luz al final del túnel y que finalmente la expansión al final vale la pena, como que en el fondo es un trabajo que es bastante, ¿cómo decirlo?, ingrato, pero que vale la pena totalmente hacer, vale mucho la pena.
Así es que espero con mucho entusiasmo, espero que muchos de ustedes igual, el siguiente encuentro donde podamos ponernos manos a la obra, las manos en la masa y, y ponernos a moldear, ¿cierto? Este futuro que queremos para nosotras mismas y para la humanidad también. Estamos pasando por momentos súper difíciles como seres humanos. Hay muchas iniciaciones que se están dando en este momento y hay que aprovecharlo al máximo porque yo creo que estamos aquí encarnados en este momento porque nuestra alma fue capaz de verlo, de ver como la pepita de oro en el corral de los chanchos, digamos, así donde está como la mugre máxima. Hay pepitas de oro y por eso estamos acá, porque pudimos verlas y porque escogimos venir a buscarlas, a por ellas. Así es que nada, me despido con un gran abrazo, espero que haya podido transmitir lo que el registro akáshico quería entregar y que puedas como ir digiriendo de a poquito en estas 2 semanas que nos quedan estos mensajes y preparándonos para recibir el ejercicio. Eso sería todo. Un abrazo grande y nos vemos en 2 semanas. Adiós.